Buenas tardes, mi nombre es Federico García Lievi. Voy a hablar de contexto sociocultural y luego mi compañera Melanie Rohr hablará de la constitución subjetiva del individuo. La familia, los tipos de familia, tenemos la familia tradicional, que es uno de los orígenes, era para resguardar el patrimonio y la estabilidad social, la autoridad patriarcal, el pater autoritario, los matrimonios eran arreglados, todo esto en la antigüedad y en el Imperio Romano. Después tenemos la familia moderna, desde el siglo de las luces hasta la segunda mitad del siglo XX, donde se instaura la idea del amor romántico. Se crean los roles de género, responsabilidades compartidas y la crianza y educación de los hijos se divide entre la familia y el Estado. El Estado tiene un interés en esta figura, en el fondo el naciente Estado-Nación se da cuenta que los futuros soldados y partes de ese Estado están en la protección de esa figura de familia como fábrica social, como institución, o sea que ninguna de estas construcciones es aleatoria o fortuita. Después tenemos la familia posmoderna a partir de los años 60. Recordemos que lo anterior era desde la Ilustración hasta mediados del siglo XX. De 1960 en adelante surge la lógica del consumo con el capitalismo, nuevas configuraciones, que son las familias ensambladas y reconstituidas, y se empieza a priorizar el desarrollo individual de cada miembro, que esto era una novedad. Una estructura más flexible y abierta de familia. Tenemos el rol paterno, que sigue teniendo ciertos rezagos de autoridad y orden, entre comillas, y el rol materno. La mujer conquista el trabajo fuera del hogar y se empieza a cuestionar la idea del instinto materno, que fue una de las ideas basales de la concepción de familia, del estado de la familia moderna. Después tenemos la familia como institución dispositivo, interactúa con otras instituciones e introduce a la cultura sociedad, subjetividad al insertarse al mundo social y construye la identidad subjetiva. Dentro de todo esto, cabe destacar los cambios que hay en las Cartas de las Naciones Unidas, normas internacionales que garantizan los derechos humanos y los derechos de los niños, vivienda y educación, y la importancia del estado de bienestar para garantizar estos derechos, que es algo que hoy en día, con la situación política actual, se está poniendo muy en tela de juicio y sería un retroceso a antiguas figuras, a antiguas concepciones familiares. A continuación sigue mi compañera. Buenas tardes, yo soy Melanie Rohr y voy a hablar de la parte derecha de la red, la constitución subjetiva. La constitución subjetiva nos parece pertinente sacar la función psicomotriz, que este es movimiento del recién nacido sostenido por el otro. Del psicoanálisis pensamos el aparato psíquico desde tres elementos centrales. Por un lado tenemos el sustrato neurobiológico, es aquel que preexiste al psiquismo, nos apropiamos del recién nacido por el lenguaje, la actividad subjetiva materna que da un entramado al recién nacido. Todos vienen precedidos de más o menos significantes en juego. El segundo elemento es el principio de inercia neuronal, que tiene que ver con el principio de constancia, placer y displacer. Y el tercer elemento es la experiencia del propio cuerpo del recién nacido, un cuerpo que viene al mundo como prematuración, cuestiona cualquier posición individualista porque siempre necesitamos de un otro. Sostiene el desarrollo psíquico por una trama de significaciones que está inscripto en un lugar social. De esos tres elementos del psicoanálisis podemos hablar de la teoría de Freud, que se diferencia de la época, es la sexualidad infantil. Esta se constituye con el otro, no es irreductible a la genitalidad ni tampoco a lo biológico. Nos habla de una libido que se encuentra desde la fase oral del infante, luego hasta la anal y por último la fálica. Acerca de los significantes podemos relacionarlo con la violencia primaria y la secundaria. La primaria es aquella necesaria porque se produce en una trama de significantes del recién nacido. Antes de que nazca, por ejemplo, el niño ya tiene un nombre. Se ve obligado a adaptarse al lenguaje y aparece la madre para codificar el mensaje del niño. Por otro lado tenemos la secundaria, que los significantes son impuestos por la madre o otros y hay un exceso de significación. Chocan los deseos del niño con este exceso de significaciones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el video de la cátedra del Sirenito. En la trama de la constitución subjetiva también encontramos la función semiótica, donde el niño puede representar algo por medio de significantes. Tenemos por un lado el juego, donde se utilizan objetos simbólicos, se desarrolla el pensamiento y representación simbólica. También encontramos el dibujo, que es una manifestación gráfica desde la función simbólica, donde se explora el mundo por significantes visuales. Y también tenemos el lenguaje, aquel significante representado por palabras, estructura el pensamiento y los niños aprenden a relacionarse con el mundo.